para la gente que empieza a estar con nosotros, hasta los 20 grados llegamos hoy, mañana desmejora, seguimos con la plaza financiera más o menos tranquila, sí. No obstante lo cual hay una necesidad de dólares, contame todo. Y Caputo está saliendo a buscar dólares, obviamente es la gran preocupación hoy en los mercados, es las reservas y cómo van a conformarse las reservas y si va a haber plata o no para pagar los bonos, porque eso es lo principal que se preocupan en el mercado, por eso la información que está dando vuelta es de un Caputo que está yendo a buscar esos dólares y estaría negociando con bancos privados que le den lo que se conoce como un repo, o un ripo, por sus siglas en inglés, para de alguna manera tener asegurado 2.800 millones de dólares para pagar los bonos que vencen en enero. Eso daría, porque de acá a fin de año dicen la plata está entre el superávit y demás, no habría riesgos de default de alguna manera. El año que viene la acumulación de vencimientos que hay es muy importante. Por eso necesita dar certidumbres el gobierno. Con el superávit solo dicen no alcanza, las reservas en este semestre difícilmente crezcan, entonces ¿cómo va a ser para pagar? Esa es la pregunta que se hacen muchos. ¿Y a esta pregunta qué ves, Agustín? Bueno, eso fue lo que hablamos hace un rato, de como le transferiste la deuda del central al Tesoro, ahora la mirada está en cómo vamos a pagar la deuda y cómo vamos a refinanciar la deuda. Y eso tiene que ver con el riesgo país, porque Argentina tiene una deuda, pero con tasas de interés relativamente muy bajas. Entonces, si tuviéramos que salir al mercado hoy a emitir bonos nuevos, tenés que pagar el riesgo país. Claro. Entonces, eso es lo que te dice, bueno, pero ese riesgo, a ese nivel de casi 1.600 que estamos en riesgo país, la deuda argentina no es pagable. Eso es correcto. Entonces vos tenés que lograr ir bajando el riesgo país fuertemente. Ese proceso de baja del riesgo país venía muy bien hasta hace 20 días atrás, que empezó los bonos se han subido de 20 centavos a 60 y cayeron a la zona de 51, algo por el estilo. Necesitas volver a empezar esa baja de riesgo país. Eso tiene que ver con la credibilidad del mercado, con lo que está haciendo el gobierno, Caputo, etc. Y entonces eso es lo que está haciendo ahora. Está diciendo, bueno, voy al mercado para buscar fondos y la manera de hacerlo es, le voy a entregar bonos a cambio de dólares, pero con la posibilidad de volver a recomprar esos bonos que le estoy dando. De forma tal de no mantener esa tasa alta de largo plazo, porque en el proceso que estamos es un proceso de gran superávit fiscal que tiene que generar, a la larga, una confianza suficiente para que la gente diga, el presidente Milei va a hacer todo el esfuerzo que sea necesario para pagar y para tener superávit fiscal permanente. Entonces, si vamos a ir en ese tema, el siguiente paso es el acuerdo con el Fondo Monetario. En algún punto tenemos que lograr el acuerdo con el Fondo Monetario para refinanciar los vencimientos que tenés del fondo y eso le va a dar mayor seguridad. El fondo se está demorando en ese tema. El fondo es un problema también. Ahora, Agustín, ha sido siempre un problema. ¿Cómo ves esta decisión de, yo soy torpe en materia de economía, así que corregime todo lo que diga mal? ¿Cómo ves esta decisión de utilizar reservas o dinero que podría ir a acrecentar las reservas para pisar el contado con liqui y que no se dispare a más de 1.500 el dólar blue? Bueno, es una de las cosas que están siempre mirando y poniendo en dudas en el mercado. Hay distintas visiones al respecto. Yo creo que es lógico entender lo que está haciendo el gobierno, es decir, mira, en la situación actual no emito más. Entonces tampoco voy a emitir porque vos tenías 4 formas de emisión. Ya fui corrigiendo 3, que siempre las hablamos, ¿no? El déficit fiscal, el déficit cuasi fiscal, lo que tenías el problema de los puts que se resolvió en un 90%. Y la última es la compra de reservas. Si compras reservas, vos emitís. Como ahora hay un exceso de pesos en el mercado, está diciendo por ahora no voy a estar comprando reservas. Eso es lo que está haciendo. Entonces lo que digo, lo que compro reservas, porque tengo superávit comercial, de hecho tenés superávit comercial, por las condiciones del cepo están obligados a liquidarlo en el Banco Central. Al liquidarlo en el Banco Central, el Banco Central está comprando esos dólares, emite pesos. Entonces los vuelve a vender arriba y hace ese famoso rulo y se queda con una diferencia. Entonces lo que te quedás con reservas es un monto menor o bien estás contrayendo pesos en el mercado si lo hicieras por el total. ¿Se entiende? Son complejidades del Banco Central. Pero lo interesante de mostrar es que hay un esfuerzo muy grande en tratar de eliminar el riesgo de emisión. Lo que pasa es que después tenés que ver cuándo salís del cepo. Porque teníamos una visión de que había que salir lo antes posible del cepo. Recordemos que esto no es un programa liberal. Un programa liberal es tener libertad. No hay cepo, no hay intervenciones. Entonces esto es un programa de transición.
Por eso es que genera incertidumbre, porque incertidumbre es cuando llegás al esquema definitivo. El esquema definitivo iba a ser o la dolarización o la competencia de monedas. Y apareció esta tercera posibilidad, que era esa dolarización endógena, que esa es la que está haciendo ruido. Sí, Gaby. No, le iba a preguntar por la salida del cepo precisamente, porque entonces en ese esquema de transición es la que muchos actores del mercado están diciendo: vos me prometiste que ibas a salir antes del cepo, ya no te confío mucho, el dólar lo siento atrasado, lo percibo atrasado, la cuenta de turismo, por ejemplo, está dando negativa, entonces es una señal de que el dólar podría interpretarse como atrasado. ¿Hay un sendero que decís efectivamente va a salir del cepo lo antes posible, o es una medida que el gobierno va a seguir dilatando hasta uno vaya a saber cuándo? Bueno, yo creo que hay que salir lo antes posible. Yo saldría de inmediato del cepo. Posiblemente tengas un salto de tipo de cambio. Para mí iría a un nivel intermedio en lo que está hoy. No lo sabemos, porque eso es el mercado. Una vez que liberás al mercado, el mercado fija los precios. Cuando el mercado fija el precio, puedes tener un efecto de inflación de corto plazo, pero no va a ser un efecto de inflación de largo plazo, sino que al contrario, te va a permitir que hoy los que están demorando la liquidación de exportaciones, por ejemplo, los que han vendido grano y demás, que están reteniendo dólares, bueno, esos dólares para que lleguen al mercado o para que liquiden más incluso en el campo y demás, una vez que superás esa incertidumbre, van a salir y vas a tener los dólares. Pero no es lo que está haciendo el gobierno. El gobierno ha generado esta situación donde pensábamos que iba a haber una salida ahora, y ahora ya directamente la está pateando tal vez para el siguiente trimestre o para fin de año. Eso es lo que está generando cierto ruido en el mercado y que yo creo que hay que ir mostrando, y Caputo calculo lo va a ir haciendo, ir mostrando más claramente cómo va a ser esa salida de cepo. Porque efectivamente hay que salir, y ya está dando pautas. Te dice, lo primero que hicimos es eliminar la inflación, que es el impuesto más grave. Lo segundo que vamos a hacer es salir del impuesto país, que ahora en septiembre, cuando se generaliza ganancias y demás, vas a salir del impuesto país, o por lo menos una buena parte del impuesto país para terminar de salir en diciembre. Todo apuntaría como que están pensando para el último trimestre del año salir del cepo. Pero por supuesto hay que transitar el camino hasta allá. Y tal vez sería mejor que sigan explicando cómo va a ser ese recorrido. Porque claramente necesitas volver a generar ese camino de baja del riesgo país, que yo creo que es importante, que es convencer a los mercados que esto efectivamente va a buen puerto. Placer y gracias, pues nos ayudaste a... Casi que lo tuvimos como un columnista más acá, intentando entender, Alberto. Fue un placer verte, ¿eh? Alta chalina, debo decir aparte, me gusta mucho. Gracias. Muy linda realmente. Buenísimo, gracias. Oiga, a propósito, qué elegante estás, es desde las 10 que le quiero decir, pero nos atropellan todas las noticias. Está muy elegante.